todos. De verdad que les deseo, bueno, muchísimos éxitos en el desarrollo de esta nueva unidad que comenzamos en el día de hoy, como lo es las teorías del aprendizaje. Entonces, bueno, el tiempo acá nos arropa un poquito y me permito compartir pantalla con ustedes para visualizar un momentico aquí el aula virtual. Este, ya ustedes me han enviado algunos trabajos, pero bueno, ya este fin de semana me voy a poner al día para terminar la revisión de la actividad número uno, que consistía en un diagrama de llaves, ¿sí? En función de los contenidos que estaban planificados allí en el documento, donde aparecen en las instrucciones. Para la siguiente tema, la siguiente actividad, que es la actividad número dos, ustedes pues también consiste en elaborar una infografía que vi que ya algunos ya me la han enviado. Y entonces, pues allí también están las instrucciones. La infografía es como ustedes la quieran hacer. La pueden hacer en láminas PowerPoint, lo pueden hacer a través de cualquier app, pues la pueden hacer a través de Canva. Bueno, ustedes son libres de cómo van a presentar la infografía. Lo que sí es importante que lo tengan bien es seguir las instrucciones, qué van a plasmar allí, cuáles son los contenidos que van a presentar en esa infografía. Y por supuesto, pues lo van a subir a esta herramienta. Y luego pues viene la actividad número 3, que ya es un poco más trabajosa, donde ustedes tienen que hacer un cuadro comparativo en función de lo que es teoría, de lo que es método, lo que es modelo, y lo van a subir al foro. Y allí en el foro, bueno, van a hacer un aporte, van a hacer una reflexión en función de lo que ustedes consideran con respecto a la actividad de cada uno de ustedes. Esas son las tres actividades puntuales que ustedes van a consignar. Cualquier duda, por favor, yo creo un grupo, entonces, bueno, me responden por el grupo, que yo con mucho gusto, pues allí les orientaré, ¿ok? Entonces, totalmente dispuesta. Ahora bien, eso con respecto a a las actividades que tienen que consignar para la realización, para esta unidad curricular. Esta unidad, este bloque temático o unidad número 2, que corresponde a las teorías del aprendizaje. Aquí pues quise ser muy puntual hay muchísimas teorías, ustedes como futuros doctores pues pueden hacer una revisión, una búsqueda bastante sustanciosa por la web y pueden conseguir infinidad de teorías sobre el aprendizaje. No necesariamente esto es una camisa de fuerza que porque yo las consideré o porque, bueno, las voy a referenciar en este momento. Pero, pues, tuve que hacer una síntesis de las teorías que quería puntualmente trabajar, como lo es la teoría del aprendizaje conductual, la teoría del aprendizaje constructivista, la teoría del aprendizaje cognitivista y la teoría del aprendizaje histórico-cultural. Ahora bien, en cada una de ellas, pues quise plasmar eso, lo relacionado con qué significa, perdón, que aquí hubo un bajo, ajá. ¿Qué significa lo que es teoría? Como ustedes saben, y como la mayoría son educadores, sin azúcar. Como la mayoría son educadores, pues ustedes saben que en el campo de la educación pues ha sido objeto de estudio de muchísimos teóricos en la medida que se abarcan los años. Y por supuesto, como consecuencia de toda esa revisión que han hecho diferentes investigadores, inclusive desde mucho antes del siglo XX, pues han surgido muchas teorías. Tenemos teorías del aprendizaje significativo, tenemos teoría del aprendizaje constructivista, tenemos teorías del andamiaje. Y bueno, y algunas comunidades científicas que han hecho como una consolidación de algunas teorías o híbridos de algunas teorías. ¿Qué es importante que ustedes tengan en consideración? Que todas estas teorías que he mencionado anteriormente, pues abordan diferentes temas que van a estar relacionados con el aprendizaje y, por supuesto, pues con algunos tipos de aprendizaje que influyen en ese continuo proceso, porque el aprendizaje realmente es un proceso que influyen en ese momento en que el estudiante o el discente, como ustedes le quieran decir, o el educando, para aprender. Y por supuesto, pues como todos sabemos, hay diferentes estilos de aprender. Hay estudiantes que aprenden a raíz del oído, hay estudiantes que aprenden de manera visual, hay estudiantes que son kinestésicos, que aprenden visual, auditivo, oyendo música, cantando, bailando. Entonces hay diferentes estilos de aprender. Entonces, por lo que yo he explicado, por lo que he venido diciendo
poquito interín de tiempo, pues vamos a comenzar a describir las diferentes teorías de aprendizaje que existen en dos conceptos importantes, como lo es el aprendizaje, por supuesto, y que va de la mano con la teoría de aprendizaje. Ahora bien, ¿qué es aprendizaje? ¿Qué es aprendizaje? ¿Cómo lo concibe? Entonces, bueno, yo hice aquí un compendio de algunos elementos que considero importante sobre lo que es aprendizaje. El aprendizaje es un proceso continuo, pero también es muy natural, que se da de acuerdo con el estilo que tenga cada persona o que tenga cada ser humano y que por supuesto todos los días, cada hora, cada minuto que va avanzando, pues nosotros aprendemos. Nunca es tarde para aprender. La edad tampoco es un factor para aprender. Siempre nosotros estamos aprendiendo. Pero cuando realmente nosotros vemos que hay un aprendizaje que se lleva a cabo en un proceso continuo, cuando somos capaces de demostrarlo con el hacer. Entonces, bueno, por eso es que hay algunas teorías que hablan de que el aprendizaje también debe ser una concatenación de saberes, del ser, del hacer, del conocer y del convivir. Y que también, por supuesto, para que haya aprendizaje, debe ser duradero en el tiempo. Debe demostrarse que hay un cambio de conducta. Debe demostrarse también que hay destrezas. Debe demostrarse también que hay competencias, que hay habilidades, que lo que hemos aprendido lo podemos llevar a la práctica. Y por supuesto, cómo nosotros lo demostramos con el hacer. Entonces, por eso es que quiero que tengan claro que cuando nosotros hablamos de aprendizaje es un proceso. Por eso hay algunos autores que dicen proceso, enseñanza, guión, aprendizaje. Yo de ahí difiero un poco porque son dos procesos. Un proceso es el de aprender y otro proceso es el de enseñar. Entonces, es que ustedes tengan claro eso. Una cosa es aprender y una cosa es enseñar. Enseñar es lo que yo utilizo como docente. Ah, bueno, yo utilizo estas láminas para mostrar un contenido. A lo mejor están como muy llenas de contenido. Bueno, eso fue, yo lo consideré, pero a lo mejor ustedes tienen más capacidad de síntesis y muestran pequeños tips de esa información. O a lo mejor a otros les encanta que a través de gráficos también se presente el contenido. Entonces, una cosa es que yo les estoy mostrando a ustedes y otra cosa es que ustedes estén aprendiendo. ¿Cómo sé yo que realmente hubo aprendizaje? Cuando ustedes demuestren las competencias de lo que yo he mostrado. Por ejemplo, si yo hago un ejercicio de matemática y yo lo enseño de una manera, pero hay unos estudiantes que me presentan el mismo ejercicio, pero de otra manera. Entonces, ¿qué significa? Que ahí hubo aprendizaje. No necesariamente hubo un aprendizaje repetitivo, no hubo un aprendizaje memorístico, sino hubo otra manera de realizar ese ejercicio que a lo mejor tomaron algunos métodos que yo utilicé, algunas técnicas que yo utilicé, pero pudieron hacer el ejercicio de otra manera. Allí sí hay aprendizaje. Ahora, cuando el estudiante me vuelve y me hace el ejercicio tal cual como yo lo hice, pues hay un aprendizaje, pero un aprendizaje repetitivo. Hay un aprendizaje que tal vez sea mecánico. Y eso es lo que nosotros, son los factores que como docentes nosotros tenemos que conocer. Que una cosa es aprender y otra cosa es enseñar. Que tenemos que valernos de diferentes técnicas, de diferentes métodos, de diferentes enfoques, de cómo yo lograr promover el aprendizaje en los estudiantes de acuerdo con cada nivel. ¿Y qué me corresponde a mí como docente? Bueno, preparar mi clase. Si yo voy a preparar una clase para un nivel de educación primaria, pues yo no puedo preparar una clase para un nivel de educación secundaria porque mis estudiantes son de educación primaria. De igual manera, se lo voy a preparar para educación secundaria, pues el nivel que yo tengo que preparar debe ser para el nivel de secundaria, o si lo voy a preparar a nivel universitario, pues tiene que ser para el nivel universitario. Entonces, yo como docente tengo que adaptarme al nivel. ¿Para qué? Para poder promover el aprendizaje. Porque hay muchas falencias, porque hay muchas debilidades en el aprender del estudiante, porque a veces uno como docente no toma en consideración todos esos factores que pueden influir para nosotros enseñar un contenido y para que ese contenido realmente llegue a nuestros estudiantes de una manera más constructiva, de una manera más heurística y podamos, pues, por supuesto, promover el aprendizaje. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es un proceso continuo.
y es un proceso natural que cada estudiante, de acuerdo al contexto donde vive, de acuerdo con el proceso de formación que ha tenido ese estudiante, pues realmente ha habido un aprendizaje. Bueno, y entonces en función de a lo mejor algunas debilidades que han visto algunos investigadores que han discutido en esa comunidad científica, las diferentes teorías que se van a llevar a cabo, por eso surgen muchas teorías, por eso surgen muchas teorías, porque los investigadores lo ven desde un proceso conductista, otros lo ven desde un proceso constructivista, otros lo ven de un proceso más histórico y más social de interacción con el ambiente y con la sociedad. Y por supuesto, pues bueno, cada autor, cada investigador le designa un nombre a ese tipo de teoría. ¿Qué tenemos nosotros que tener claro? Que al momento de nosotros mencionar una teoría, tenemos que tener en cuenta ese híbrido que surge de esas preguntas que han formulado nuestros investigadores. Porque por lo que una teoría del aprendizaje no es más sino ese conjunto de diferentes conceptos, ¿sí? Como constructos, unidades de análisis que nos van a ayudar a nosotros a qué, a describir, a explicar, a orientar más ese proceso de aprendizaje y cómo ese proceso de aprendizaje se relaciona en función del ambiente que nosotros estemos trabajando. ¿Ok? Entonces, ahora bien, acá viendo todo este inicio, que fue un preámbulo, que es más conceptualizando un poco más lo que es aprendizaje, pues hay muchos autores que definen aprendizaje, ¿sí? Aquí pues cito algunos, que estas láminas ustedes las tienen allí en el aula virtual, y hay algunos autores que dicen que el aprendizaje no es más sino aquello que se aporta desde el proceso de educación, por supuesto, del concepto de educación, para comprender todos esos procesos mentales, todos esos procesos cognitivos, biológicos, fisiológicos que están involucrados de una manera para obtener un buen aprendizaje. Hay otros investigadores que dicen que el aprendizaje se debe centrar en estudiar, en también pues investigar mucho y en aplicar estrategias que se llevan a cabo a través de diversos métodos. Por eso hablamos de estrategia de enseñanza y también por eso hablamos de estrategia de aprendizaje. Hay otros autores que dicen que el aprendizaje son todo ese conjunto de estrategias que ponen de manifiesto cómo, o sea, la parte procedimental, cómo yo voy a mostrar un contenido y cómo influye ese contenido en esos procesos cognitivos de los estudiantes. También veo que me gusta mucho la definición de él. Él dice que cuando hay aprendizaje, como lo dije anteriormente, cuando se pone en práctica, todos los estudios experimentales que se han realizado y por supuesto el estudiante es capaz de emitir conclusiones, de hacer una reflexión crítica, de, bueno, hacer uso del método heurístico y por supuesto capaz de construir nuevos contenidos. Allí sí hay un proceso de aprendizaje. Entonces, pues las teorías del aprendizaje no es más todo ese conjunto de explicaciones de cómo se van adquiriendo ¿qué? Los conocimientos, cómo van desarrollando habilidades, cómo va a haber ese cambio de actitud, ¿sí? Y estas teorías, pues, ¿qué nos ayudan a nosotros? A ver que hay diferentes formas de promover el aprendizaje, de llevarse a cabo en un grupo de estudiantes, en un nivel, en un contexto, ¿sí? Y nos ayuda también a diseñar estrategias, a diseñar métodos que nos faciliten ese proceso de aprendizaje. Entonces, ¿qué estudian las teorías del aprendizaje? Bueno, estudian las formas en que se lleva a cabo el aprendizaje, estudian las estrategias, estudian las ideas, estudian las perspectivas y por supuesto, por eso es que siguen surgiendo teorías y teorías y entonces nosotros también tenemos que ver que cuando surgen las teorías de aprendizaje, que es ese conjunto de explicaciones, de interpretaciones, pues eso va de la mano con algunas disciplinas, como lo es la psicología, como es la filosofía, ¿sí? Entonces, todo eso que involucra, pues, el desarrollo del pensamiento del ser humano. También, pues, las teorías del aprendizaje se basan en algunos estudios experimentales que han hecho algunos autores, como Paulot, que estudió el aprendizaje conductual, que aplicó, hizo su parte experimental y que concluyó que hay un aprendizaje conductual, que hay un aprendizaje condicionado, que hay un aprendizaje de refuerzo
Entonces, bueno, todos esos autores han hecho diferentes experiencias para poder decir y cuál es la teoría con la que realmente se evidencia en el ser humano. Entonces, ¿cuáles son los principales procesos que nosotros como docentes tenemos que tener claro para desarrollar una teoría? Más que todo cuando estamos en este nivel de doctoral, pues tenemos que ver que la conducta del estudiante influye muchísimo. Las emociones influyen muchísimo como factor de aprendizaje. El efecto que produce un contenido, ahorita el bullying de la inteligencia artificial, ¿sí? Y también el aprendizaje como proceso mental. Entonces, hay diferentes factores, hay diferentes procesos que han estudiado los autores de los que han referenciado las diferentes teorías. Bueno, entonces a continuación, pues les presento algunas teorías para que ustedes las tengan en consideración de las que vamos a trabajar en esta unidad número 2. En primer lugar, pues quise citar el autor con su teoría para que ustedes lo tengan un poco más puntualizado allí. Ustedes son dueños de su conocimiento y pueden hacer una revisión, una búsqueda más minuciosa, más sustanciosa por la web para que puedan construir su propio contenido acerca de cada una de estas teorías. Por ejemplo, quise referenciar acá algunos autores que son íconos para nosotros y que, bueno, hemos venido estudiando en el bachillerato cuando hablábamos de Iván Pavlov. Él habló de la teoría del condicionamiento clásico. También puedo referenciar a Watson, John Watson, que él habló del conductismo, la teoría del conductismo. También puedo referenciar aquí a Edward Tolman, que él habló del aprendizaje cognitivo, pero luego surgió Ausubel, sí, del aprendizaje también cognitivo. Luego está por acá Skinner, que él habló de la teoría del condicionamiento operante. Tenemos por acá también Joren Brummer, que habló de la teoría del aprendizaje por... Y bueno, si seguimos mencionando, pues vamos a conseguir un bagaje de autores que han referenciado teorías que nosotros las manejamos y a veces no las aplicamos. Me silencian el micrófono. Hay un micrófono que no está silenciado, el de Francis. Ajá. Por ejemplo, tenemos la teoría de Maslow. Esta teoría de Maslow, él habla de la jerarquización de las necesidades del ser humano. Tenemos también la teoría de Vygotsky, que es la teoría del aprendizaje social, la teoría del aprendizaje colaborativo, que también es muy importante, pues tenerla en consideración. Ahora bien, una teoría conductual, ¿qué es? Cuando nosotros hablamos del conductismo, que es como nosotros fuimos formados y que hoy día pues se han aplicado algunas teorías neopilletanas, teorías bicosconianas, la teoría de Montessoriana, ¿sí? Pero, ¿qué es realmente el conductismo? Pues el conductismo no es más sino que a todo estímulo, yo digo que todo empuje o toda emoción se le afilia algún condicionamiento que se basa con respecto al ambiente. Entonces aquí, cuando nosotros hablamos de una teoría del aprendizaje conductual, pues tiene que ser explicado a través de una observación. Y por supuesto, lleva un proceso por eventos que observamos en el día de hoy, que observamos en el día 2, que observamos el día 3. Entonces llevamos como un proceso más sistemático. Eso más que todo lo aplican mucho los diagnósticos médicos. Dejan a una persona que tenga alguna falencia y la van observando. Entonces cada día van emitiendo su opinión, cómo ha cambiado pues ese diagnóstico. En la parte de nosotros como docentes, ya en la parte educativa, pues nos valemos de algunos instrumentos, algunos registros descriptivos, anecdóticos, para ir observando el comportamiento, para ir observando la conducta de los estudiantes, cómo perciben hoy el contenido, cómo lo hacen mañana. Y por supuesto, pues al final del semestre, al final de la corte, al final del momento, pues uno emite ya un registro descriptivo con detalles cómo se inició, cómo se desarrolló y cómo culminó ese proceso conductual de los estudiantes. ¿Quiénes son los principales pioneros o creadores de la teoría conductista que parten de esa parte, de ese proceso experimental, siendo pues una teoría valiéndose de algunos teóricos? Hablamos de Paulot, hablamos de John Watson y hablamos de Skinner. Estos fueron algunos de los investigadores que trabajaron la teoría conductual.
¿ok? Pero valiéndose de algunos experimentos. Por acá, pues les presento un resumen más, un poquito más delimitado con respecto a esta teoría conductual. Ustedes pueden visualizar acá que uno de los pioneros de esta teoría conductual fue Skinner, quien trabajó con el condicionamiento operante. Y él sostiene que ese comportamiento de la conducta, de las maneras de actuación, pueden ser explicados a través de la experiencia y, por supuesto, de los estímulos que reciben. Noten ustedes que en la medida en que nosotros nos apoyamos más en la parte emotiva, nos apoyamos más en la parte, en algunas consideraciones, el estudiante se siente acompañado, pero cuando no hay estímulo, pues no hay respuesta. Entonces, una de las bases o de los autores fundamentales en esta teoría fue Bruce Skinner, quien él propuso que este condicionamiento operante podía explicar el aprendizaje en cómo se comporta el ser humano. Y según esta teoría, pues el comportamiento se aprende a través de las acciones. Entonces, yo me dan alguna bonificación y yo me emociono. Entonces, recibo, pero demuestro la acción. O recibo, pero ejecuto. Entonces, me condicionan para yo poder ejercer. Entonces, siempre tiene que haber un estímulo para poder ver realizar una respuesta. Y de eso se trata la teoría del aprendizaje conductual. Ahora bien, la teoría, bueno, que ahora en cualquiera de los países la han conjugado y la han manejado muy bien, pues hablamos de la teoría constructivista. La teoría constructivista, pues, surgió después de la teoría conductual, donde coloquialmente o más cotidianamente o más comúnmente, como ustedes lo quieran llamar, la teoría constructivista es que en función de todos esos conocimientos previos que nosotros hemos venido formando, por los ambientes donde nos hemos formado, criado, vamos construyendo nuevos conocimientos o a través de algo nuevo podemos construir otros nuevos conocimientos. Entonces, con el constructivismo se aprende con el hacer. No se aprende de forma pasiva, sino más bien de forma activa. Y por eso nosotros como docentes tenemos que estimular a los estudiantes para, a través de, aplicando la teoría constructivista, valiéndonos de estrategias para que el estudiante aprenda, pero haciendo y demostrando, ¿sí? Como consecuencia de este conocimiento del ser humano, pues, ¿qué tiene que influir? Influye el entorno, influye las habilidades que traiga el estudiante y de esa manera las habilidades yo puedo como docente ayudar a canalizar ese desarrollo de habilidades a través de algunas estrategias que pues lo que nosotros lo llamamos esquemas. ¿Sí? Esta es una de las teorías, como lo dije anteriormente, que está en boga, que es la más estudiada, que es la más revisada, y por supuesto que siguieron estudiando y por supuesto confrontando ideas con algunos pioneros, algunos investigadores como Brunner, Ausubel y Vygotsky. ¿Ok? Entonces, esto ha sido una de las teorías muy bien estudiadas. Y acá, bueno, sintetizo este discurso en este esquema que la teoría constructivista pues fue muy, pero muy estudiada, o sea, fue el máximo creador o confrontador, diría yo, de esta teoría constructivista, Jean Piaget. Sí, es uno de los máximos representantes, pero por supuesto ya mencioné los anteriores que también hablan de la teoría constructivista. Esta teoría constructivista, ¿cuáles son las premisas? ¿Cuáles son los postulados de esta teoría constructivista? Primero, que sostiene que el conocimiento se construye acá en nuestro cerebro, en nuestras representaciones mentales y por supuesto haciendo uso de todos nuestros sentidos. Pero ¿cómo nosotros aprendemos esta teoría? A través de la experiencia y a través de lo que yo soy capaz de hacer. Entonces, de lo que yo soy capaz de hacer con mis competencias, con mis habilidades y construyo algo nuevo, allí sí hay aprendizaje constructivista. Y como lo dije, es un actor fundamental que habla meramente de aprendizaje constructivista, es Jean Piaget. ¿Sí? Y él pues dice que el aprendizaje se construye a través de esa interacción del individuo con el ambiente. Por eso cuando nosotros trabajamos en un nivel primario, tenemos que mostrarle al estudiante, tenemos que mostrarle al niño o niña los elementos más concretos y que lo podamos relacionar para que el niño a través de esa interacción con el ambiente pueda construir
en su cerebro, en su procesamiento de información, su nuevo conocimiento. ¿Y cuándo lo va a demostrar? Cuando lo aplica en otro contexto. Otros autores, bueno, que hablan también de esta teoría constructivista es Vygotsky, y él propuso, aparte de esta teoría constructivista, propuso la teoría del constructivismo social, que es la interacción con el ambiente. El estudiante aprende en la medida que comparta la información con sus pares, con sus amigos, que otra persona le explique más lentamente, que le muestre cómo se está dando ese proceso. Y por supuesto que hay que tener más claro quién propuso la idea del constructivismo fue estos autores, Vygotsky y Seymour Papert. Ellos se basaron mucho en la parte de las representaciones concretas. Si yo enseño a un niño a contar, tengo que enseñarle con algún instrumento, algún objeto físico para que el niño pueda tocar, ver, ¿sí? Palpar algunos objetos, bien sea físicos o bien sea digitales. Entonces, noten ustedes que la teoría constructivista se basa en qué? En la construcción de ideas. ¿Para qué? Para ir fijando conocimientos. Entonces, esta teoría es importante que porque es la que ya se ha hecho más cotidiana, es la que manejamos, que noten que esta teoría constructivista va de la mano con la teoría del aprendizaje significativo, que es cuando se aprende para darle sentido y significado. Cuando yo estoy explicando un tema y lo asocio con algo de la vida cotidiana, allí hay ya aprendizaje significativo, porque estoy aplicando ese contenido a la vida cotidiana. Entonces ya surge pues otra teoría más, que es, hay que utilizar la teoría cognitiva, o sea, que utilizar los conocimientos, nos tenemos que basar en estrategias. ¿Para qué? Para nosotros como docentes fomentar la enseñanza y poder procesar ese paso de cómo enseñar al estudiante a pensar, a su reflexión, a su construcción crítica y a entender cómo ese estudiante piensa. Entonces, bueno, vamos creando con la teoría constructivista más conciencia crítica, se van haciendo más representaciones mentales, vamos utilizando más instrumentos, más técnicas, que de manera que poco a poco esas partes del cerebro vayan uniendo, vayan atando y van hasta que ellos son capaces de emitir un concepto, de emitir características, pero siempre relacionándolo, utilizando el pensar, el sentir y el actuar. ¿Para qué? Para generar nuevos aprendizajes. Ahora surge también la teoría cognoscitiva, que es la teoría del conocimiento, ¿sí? La teoría, la construcción del conocimiento. Esta teoría, el pionero fue John Brunner, ¿sí? Esta teoría sostiene que todas las bases del aprendizaje cognitivo se basa en la medida en que yo he adquirido información. En la medida que yo he adquirido información, yo puedo procesar. Cuando yo proceso esa información, yo construyo conocimiento. Por eso el conocimiento se construye, no es la información, es el conocimiento. O sea, que se adquiere información. ¿Para qué? Para construir conocimiento. Entonces nosotros le brindamos a los estudiantes información. Y luego, con esa función, esa información, ellos construyen sus nuevos conceptos, emiten características. Entonces, uno de los autores fundamentales, bueno, como lo dije anteriormente, fue Brunner. Él propuso que todo esto es procesual, o sea, se lleva a cabo por pasos, se utiliza la información que recibimos del ambiente y luego, bueno, la centramos en algo muy importante, como lo es la construcción de un concepto, de relacionar, pero ya de una manera más sistematizada, es decir, más organizada para poderla presentar. También es importante señalar que esta teoría cognitiva también uno de los grandes representantes fue Jean Piaget, ¿sí? Él propuso la teoría del desarrollo cognitivo. Y se basó en esquemas mentales, pero que eso se iban aprendiendo a medida que íbamos avanzando con el desarrollo de la vida. La teoría cognitiva la estudia, hay que tener claro que estudia la mente, procesa, pero también almacena información en nuestra memoria. Y por supuesto, pues allí eso se va formando desde la niñez.
Yo diría que desde que el momento que el niño nace, ya allí el niño va recibiendo, va almacenando la información del habla de la mamá, del habla de quien está más cerca de él, de cómo aprende a succionar, de cómo aprende a emitir sonido. Entonces, es un proceso lento, pero que se lleva a cabo por momentos, pues, por pasos. Nadie nace aprendido, como lo decimos coloquialmente, ¿ok? Bueno, aquí sigo pues hablando de los de los pioneros de esta teoría. Está Jean Piaget, está Ausubel y está Brunner. Y por supuesto, pues hay muchísima gente que habla de esta teoría, que enfoca todo este proceso cognitivo, que depende de las estructuras mentales, como la memoria, que el máximo representante es Jean Piaget y por supuesto que siguen surgiendo muchos investigadores. Y acá pues les muestro la teoría histórica cultural. Esta teoría histórica cultural es más, más hacia la edad, no es desde pequeño, sino la historia que nosotros podemos aprender desde un prócer, desde una ciudad, desde la construcción de algún evento y decimos cómo se ha venido formando y empezamos a ver qué hay de ese contenido. Sí, entonces la teoría histórica social sabemos que tiene que ver mucho con la cultura, ¿sí? Con la parte cómo se lleva a cabo ese desarrollo cognitivo y por supuesto tenemos que saber el proceso continuo de esa construcción, pero a través del lenguaje y a través de cómo se ha venido formando por pasos. Por supuesto que el máximo representante de esta teoría histórico-social, cultural, perdón, es el Vygotsky, quien la desarrolló y por supuesto, pues científica, fue muy confrontada y él la enfoca desde el primer momento del lenguaje y de la cultura, por supuesto, y de ese contexto social de los conocimientos. Creo que hay un micrófono activado. Es el tuyo, por favor. Nuri Riascos. Micrófono activado, por favor. Ajá. Bueno, entonces acá pues dejo una definición que ya ustedes la revisarán y bueno, ustedes pueden profundizar un poco sobre qué es la teoría histórico-social. Esa teoría histórico-social sostiene que el aprendizaje se va llevando por esa interacción del individuo, pero con la parte cultural, con la parte como se ha formado, con la parte como se ha considerado la parte cognitiva en ese proceso continuo de aprender y también de desaprender. Y por supuesto, pues vuelvo e insisto acá que el máximo representante de esta teoría fue Vygotsky, quien desarrolló en función de algunos aspectos importantes como fue el lenguaje que se ha venido adquiriendo o por eso la gente conoce bien de dónde viene el inglés, de dónde viene el francés, esa parte cultural, cómo se ha venido llevando a cabo en las diferentes ciudades, países y también depende del contexto. Entonces depende del lenguaje, depende de la cultura del individuo y depende del contexto social donde se desenvuelva el individuo. ¿Cuál es la principal característica de este aprendizaje histórico-cultural? Es el énfasis en la importancia que tiene que ver con ese entorno social y cultural y por supuesto que va de la mano con el desarrollo de las personas. Y bueno, acá pues sintetizo un poco que esta teoría es el motor principal del aprendizaje, pero que tiene que ver muchísimo la parte histórico-cultural con el entorno con donde se desenvuelve el individuo. Entonces, todo individuo aprende de quién. ¿De quién nosotros aprendemos desde que nacemos? De nuestros padres, de los maestros, de los compañeros, de nuestros pares, de grandes investigadores. En fin, pues hay una concatenación de actores y de autores que nosotros aprendemos ese aprendizaje histórico-cultural. De hecho, esta teoría va un poco más allá de la cultura, de todo ese ser del hombre, de todas esas creencias, concepciones, percepciones que se tengan acerca de un objeto de estudio, acerca del mundo que nos han venido impartiendo desde que nosotros nacemos. Y por supuesto, pues a veces con muchas herramientas, pero a veces con herramientas muy repetitivas o muy únicas. Y esto nos permite a nosotros, gracias, nos permite a nosotros ir desarrollando nuevas ideas. Entonces, un grupo de estudiantes puede recibir la misma información, inclusive desarrollar hasta una misma teoría, pero depende del estilo de aprendizaje individual de cada estudiante. En la medida del estilo de cada estudiante, pues va aprendiendo bien sea por contacto, bien sea por relación, bien sea por comunicación y bien sea por el desarrollo de los procesos cognitivos.
Bueno, estimados participantes, y acá pues cierro esta clase con este pensamiento que dice que aprender debe ser una experiencia total. Y bueno, noten ustedes que cuando uno está haciendo una investigación, bien sea cuantitativa o bien sea cualitativa, pues se aprende con el hacer. Entonces, yo soy más constructivista, pero también me gusta mucho la teoría cognitiva, porque la teoría cognitiva es esa construcción de conocimientos en función de todo ese abordaje, de todos esos actores que han influido en nuestro entorno. Bueno, muchachos, muchísimas gracias y bueno, quedo atento.